Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el canal Info Contacto Extraterrestre. Espero que se escuche. A ver. Hoy el video va a ser un poco largo porque voy a hacer tres divulgaciones. ¿No? Tres divulgaciones de un mismo ser. Sé que es medio complejo, pero son tres divulgaciones que están relacionadas al tema de la Matrix, ¿no? Es un tema que muchos de ustedes estuvieron esperando, ¿no? Pero antes de iniciar toda esta divulgación, eh, para mí siempre es necesario hacer una serie de aclaraciones tratando de que la gente me conozca un poco mejor, ¿no? Porque la idea siempre es bueno, que la gente me vaya conociendo también, ¿no? Todo el tema de la divulgación, todo este tema de cosas que hago en mi canal, ¿no? Entonces mi idea es justamente, ¿no? Que me vayan conociendo, que vayan sabiendo cómo soy y demás, ¿no? Porque si no, parece que cualquiera eh, no analiza ni siquiera mi material y siempre sucede exactamente lo mismo. O sea, la gente como que no se toma la molestia de analizar y, y- y se presentan con una postura o una actitud, ¿no? Donde les faltan a ellos, o sea, por el hecho de no conocerme, les faltan ciertas cosas que son fundamentales, ¿no? En primer lugar, el tema para mí fue muy difícil iniciar una divulgación por este medio, ¿no? Se lo digo, es la realidad. Para mí fue muy difícil iniciar una divulgación por este medio. Porque siempre traté de ser lo más estrictamente objetivo ante todo esto, ¿no? Después es cierto que me fui encontrando, ¿tá? Me fui encontrando con cuando comencé la divulgación, me fui encontrando todo un panorama que realmente me dio miedo, ¿no? Panorama de personas, de gente, y, y pasé muy mal, ¿no? Hasta tal punto que básicamente abandoné la divulgación después de un boicot que me habían hecho por enero de este año, ¿no? Básicamente estuve dispuesto a abandonar eh, totalmente lo que es la divulgación, ¿no? Porque me encontré con mucho fanatismo, mucha gente idiotizada, ¿no? Porque ¿qué pasa? Eh, Hay gente que se toma, yo entiendo, ¿no? El tema espiritual es importante, ¿no? O sea, el tema que es espiritual es un tema que es interesante y es importante. Pero también es importante, o sea, tratar de tener los pies sobre la tierra sobre esto. Porque si no, no se puede producir ni siquiera ningún contacto, ni nada, ¿no? No puede ser que yo tenga mejor vínculo incluso con personas que no creen en nada, personas que son hasta ateas, ser más racionales, ¿no? Me he encontrado con esa psicología de esas personas que, que creen, que tienen creencias, que supuestamente son espirituales, pero ya detectan supuestamente que alguien es oscuro, ¿no? Y empiezan a insultar y a armar todo clase de incongruencias mentales, ¿no? Y eso realmente es una de las cosas más terribles que me he dado cuenta al iniciar lo que es la divulgación. Cuando inicio de nuevo la divulgación, que quizás hoy presente algunos más casos de personas del taller, que están extraordinarios, ¿no? Los casos de las personas en el taller Maganini, son personas que bueno, tienen un deseo de contacto y básicamente a todos les ha ido muy bien en la sesión para el contacto, pero
Y eso me genera felicidad porque estoy logrando mi objetivo de que la gente pueda contactar o tener una experiencia real en base a esto. Pero también reconozco que mucha gente no me conoce este, por fuera de eso, ¿no? No tienen ni idea ni cómo pienso, ni cómo soy, ni nada. Y piensan que soy un youtuber, ¿no? O sea, yo aprovecho este medio para hacer una divulgación. Yo no soy un youtuber. Si bien estoy en YouTube, ¿no? Donde la gente puede cuestionar y decir montones de cosas, pero yo no soy un youtuber, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando yo entro a indagar otros canales y eso en YouTube, me doy cuenta de por qué se generan esos paradigmas o esos mecanismos inconscientes en esas personas, porque me doy cuenta que hay todo un fanatismo en torno a esto y hay gente que está muy volada mentalmente, no tiene los pies sobre la tierra, que se generan fanatismos, que tienen la cabeza no en la tierra, la tienen en Júpiter, básicamente, y que no son críticos, que no buscan ser más analíticos todavía, no son críticos, son gente fanática, son personas que no analizan las cosas, que no tienen los pies sobre la tierra, y al final, quienes terminan ganando en todo esto son las personas normales, o sea, personas que no creen en nada al final, ¿no? O que no les interesa esto, terminan siendo mejores personas que incluso las personas que se dicen ser espirituales. Es lamentable, pero es una de las cosas que me he dado cuenta. O sea, quiere decir que se utiliza la espiritualidad para mostrar el ego de uno, el orgullo, la competencia, ¿no? Como este tipo que apareció a difamarme por ahí, desde un perfil falso, que tiene una entrevista que es de alguien que tiene problemas mentales, básicamente, ¿no? De alguien que tiene carencias, que en su canal de Doble Agenda me hizo otra vez otro video más, ¿no? Tipo gente enferma, ¿no? Gente que tiene problemas, ¿no? Que ni siquiera se da cuenta ni de cómo es mi divulgación, que me comparan con otros youtubers, ¿no? Entonces me doy cuenta, no voy a dejar mi canal, ¿ya? Porque no lo voy a dejar, pero es lamentable, muy lamentable lo que yo estoy analizando en las personas, en los supuestos contactados que aparecen con un odio, con una incapacidad mental, ¿no? Personas que tienen incapacidad mental y no, o sea, me pueden decir, bueno, el contacto es solamente para la gente con capacidad mental. No, el contacto sí, el contacto es para gente que piensa y para gente realista, principalmente. El contacto que es manipulado es para personas como esas personas que tienen carencias mentales, ¿no? El contacto real es para la gente realista, que son las personas que pueden profundizar acerca de esto y analizar todo esto, ¿no? Ahí el contacto se vuelve real, ¿no? O sea, como debe ser, ¿no? Que es analizar esto en profundidad, ¿bien? Pero aparecen personas muy fanáticas, ¿no? Entonces, para yo veo el tema de Aliatra, ¿no? Y a mí me parece que es absurdo, inconcebible, ¿no? Totalmente inconcebible lo que se habla sobre esa supuesta chica reptil, ¿no? Es totalmente inconcebible que la gente no se dé cuenta de eso, ¿no? De esas cosas. Y he analizado también canales de otras personas que dicen que se han presentado un reptil públicamente, que es un aviso sobre tal cosa, y es un absurdo enorme, porque ni siquiera son personas contactadas, ¿no?
que hay gente que incluso dice que yo recuerdo cuando estuve en las Pléyades y cuando estaba la guerra en este universo. Entonces uno se encuentra que hay de todo, ¿no? Yo entiendo que hay de todo en YouTube, ¿no? Pero vuelvo a insistir sobre Aliatra, ¿no? Yo cuando me comuniqué con ellos, incluso tengo más material, ¿no?, que no subí a mi canal, fue básicamente muy parecido como hablar con una corriente de evangélicos, ¿no? Esa dureza mental, ¿no? Esa estructura cuadriculada que tienen los religiosos, ¿no? Fue básicamente eso. No hay otra explicación sobre esto. Y, y- y se nota en el canal de Aliatra TV Española, ¿tá? Se nota que hay plata en cuanto a producción, ¿no? O sea, que invierten en producción, ¿no? O sea, si ustedes ven los videos, se invierte en producción para el material, ¿no? Eh, Está muy claro que está todo guionado y preparado, o sea, se ve, si uno analiza o es objetivo, se da cuenta que está todo preparado, ¿no? Las escenas, la forma que se presenta, todo está preparado eso. Pero el fanatismo, eh, la gente que está bien que sigan esos canales, o sea, si quieren informarse, entre comillas, ¿no? Pero ese fanatismo, esa cuestión de no ser críticos, es propio también de su carencia, su formación cultural, quizás, ¿no? O es propio de una cosa ahí extraña, como que los reptiles, porque esto, porque están por allá y por acá, y porque hay arcontes que se meten en el cuerpo de la gente, y están parasitados, y que se hacen públicamente, y nunca sucede nada de eso. Tienen que darse cuenta que eso, todo eso, es manipulación justamente para desorientar la percepción de la gente. Y creo más que Alatra tenga que ver, ¿no?, desde la organización, desde la cúpula, tenga que ver algo con los Illuminati, incluso, ¿no? Tenga que ver con eso. Y tenga que ver con esos mecanismos para desinformar o generar todo lo que está generando, porque Aliatra está generando todo esto, de lo que son reptiles, de que no hay ninguna computadora, ordenador de diseño que logre ese tipo de cosas. Y bueno, mañana va a suceder que se va a descubrir esto, ¿no? Todas las cosas que se va a descubrir, ¿no?, y se va a saber que era hecho por computadora, ¿no? Y la gente del misterio que está en eso van a quedar pegados, ¿no? Igual van a seguir indagando y demás, pero van a quedar pegados, y eso no es serio, ¿no? No se trata, hay cosas que son evidentes, no se trata de investigar en profundidad. Yo dejé las pruebas en mi canal de algunas charlas con una colaboradora, una que está en el equipo de Aliatra, y dejé también una charla con una miembro voluntaria, ¿no? Se notaba que estaban sincronizadas, que había un guión detrás también, ¿no? En las cosas que me estaban diciendo, había algo preparado detrás, ¿no? Se notaba eso. Cualquiera se da cuenta que me dejaron de responder, y etcétera. Y también se nota que tienen información sobre esto, pero no van a decir, se pagó 8 millones de dólares, ¿no? No van a decir eso, ¿no?, para hacer esos diseños. Van a procurar no decirlo, y la mina que hizo ese papel, ¿no?, de que cambió los ojos, no lo va a decir, no lo va a decir. Y tampoco hay cosas, yo el nombre de esa persona, ¿no?, aquí voy a hablar ni siquiera me interesa porque es darle una publicidad a todo eso, ¿no? Pero no, o sea, lo que sí puede pasar es que se descubra que tuvo un montaje, pero mientras no van a decir, porque mantienen al público expectante y todos están creyendo que es así. Pero bueno, yo yo antes de iniciar lo que es la divulgación, antes de iniciar este proceso de divulgación, no sabía que esto era así, ¿no?
O sea, no sabía que existía toda esta cuestión fanática en las personas, toda esa cuestión de, de incapacidad o sea, de no tener los pies sobre la tierra y ser lo más analítico posible, porque el tema del cambio climático, eh, bueno, ese tema es que lo puede hablar cualquiera, pero si hablamos del cambio climático, tenemos que hablar de la sociedad de consumo en general, ¿no? Y que la mayoría de la gente no le da bolilla, porque se sigue gastando en muchas cosas que contaminan el medio ambiente, ¿no? Y tanto en lo que es la alimentación, y nadie le da bolilla a la IATRA, ¿no? Nadie le da bolilla a ese movimiento, ¿no? Entonces, ese movimiento no es muy diferente lo que dicen las iglesias evangélicas, ¿no? No es muy diferente, el fin de los tiempos, que se viene una catástrofe, etcétera, ¿no? Y van a pasar quizás 1000 años más y no va a pasar nada, ¿no? O de alguna forma vamos a poder sobrevivir, digamos, ¿no? O a seguir adelante. Pero no creo que el mundo se termine, ¿no? Eso no creo que suceda, además con la existencia de todos estos seres que están ahí protegiendo, ¿no? De que venga un asteroide y nos fulmine, ¿no? Pero, y bueno, voy a comenzar con la divulgación así. Igual los videos, este video yo aviso que va a ser largo, ¿no? Porque quizás presenta algún caso de- del taller Maganini y quizás también, bueno, pero tengo que seguir con el tema de la divulgación de Cuba. Voy a hacer un fragmento de esta divulgación, después voy con el resto de la divulgación, porque son tres divulgaciones distintas. Bueno, acá se pregunta cómo se originó la Matrix, ¿no? Pregunta. Entonces Cuba repregunta, ¿qué considerás como Matrix? Entonces después siguen preguntando si fue parte del plan cósmico, lo que se creó para experimentar, pero con control, ¿no? Y Cuba dice, los sistemas de creencias existen en todas las civilizaciones que no han evolucionado mucho más del plano físico. No es exactamente un tema de control, es un tema de limitación causa evolución, dice Cuba. Comprobable en todas las especies también, ¿no? Inferiores y superiores a ustedes, ¿no? Después otra pregunta, cuando los Dracos se hicieron con el control del planeta Tierra, desactivaron casi todo el ADN del ser humano. Y Cuba contesta, ¿cuántas leyendas se encuentran por ahí? Nadie tiene autoridad real sobre su ADN, ni siquiera nosotros. El tema no es el ADN, el tema de evolución, el tema es la evolución, es la espiritualidad. El ADN es físico, pero de alguna manera representa su divinidad como descendencia liriana. Y después preguntan, se habla de que en la genética del ser humano, en el ADN hay varias razas cósmicas, unos dicen 12 y otros hasta 22. Entonces Cuba dice, puede ser casi infinita la lista de razas que pueden incorporar el ADN humano por su enorme proceso de adaptabilidad. Después preguntan, ¿podemos saber cada uno si somos semillas estelares? Entonces Cuba le dice, pueden saberlo siempre y cuando autoricen con seriedad y responsabilidad dicho proceso para irrumpir vuestro libre albedrío. Entonces, bueno, acá piden una autorización.
Entonces Cuba contesta, ¿no? Pero no es esa clase de autorización. Deberías elevar tu frecuencia energética a tal punto de despertar la Kundalini. Después de un largo proceso espiritual consciente y de preparación interior y comprensión de que no eres humano únicamente, de que eres mucho más, diversas especies viviendo ahora una experiencia humana, recién ahí podrás autorizar desde tu corazón, desde tu interior, romper esta brecha cultural y social en la que te encuentras, aceptando esta experiencia física como un producto de una experiencia más en estos universos paralelos. Después preguntan cuál es el origen de Cuba. Entonces dice, mi antigüedad no se representa en función al tiempo lineal que ustedes definen, y mi procedencia es anterior a la existencia de los lirianos. Mi dimensión es multiuniversal. Después preguntan, le dicen si podría comunicarse Cuba con el yo superior de alguien que pregunta aquí. Entonces Cuba dice, tú ya eres tu yo superior, pero para ponerme en contacto contigo nuevamente es necesario una estricta preparación espiritual. No hay otra forma porque eres espíritu y no materia. La materia dura cierto periodo de tiempo y después se fusiona con el cosmos o campo cuántico. Esto era todo en vivo, ¿no? Esta divulgación era todo en vivo. ¿En qué momento de la historia de la Tierra? No, eso después lo voy a leer. Entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces todos somos semillas estelares? No es así. Y Cuba dice, es un término contemporáneo, básicamente toda la humanidad es extraterrestre, ¿no? ¿En qué momento de la historia de la Tierra los dracos trajeron la Luna como sistema de control? Entonces Cuba contesta, la trajeron en tiempos del continente de Lemuria, que busquen información sobre Lemuria, dice. Acá es que alguien le dice si podría visitarlo y mostrarte conmigo o aún no estoy preparado. Entonces Cuba dice, es importante que gradualmente intentes un proceso de preparación serio y responsable. No solo por un tema de protección, sino por un tema de transmutación de lo que crees que eres y no eres. Es la única manera para que tú consigas ese propósito, no solo conmigo, sino con todos los seres más evolucionados. La siguiente pregunta es, Cuba, ¿qué cosas de este mundo no son manipuladas? ¿No? Y Cuba dice, el amor, la paz, la unidad, la solidaridad, el respeto mutuo, la bondad, la compasión, el compañerismo, la lealtad, el compromiso, el afecto, el enamorarse y todo lo que genera grandeza en ustedes. Pues alguien dice, el amor, sí, una de las virtudes humanas. Después acá dice, si todos los humanos somos seres de quinta dimensión para arriba, ¿por qué encarnamos en una tercera dimensión? Además, con control draconiano, cuando en el universo hay otros planos 3D. Entonces Cuba dice, la tercera dimensión existe para evolucionar, estar en otras dimensiones superiores. No significa ser dioses, significa estar dentro de un espacio cuántico para evolucionar en planos más densos como este planeta.
Entonces acá añade, ¿no? Está repleto de seres vivos de planetas de tercera dimensión. Después la siguiente pregunta es, si estamos en este mundo, entonces aceptamos pasar penurias y manipulaciones para evolucionar. Entonces, ¿es correcto que en el mundo haya maldad? Entonces Cuba dice, no es que sea correcto que haya maldad, ¿no? Cada civilización vive lo que su evolución determina. La maldad, o lo que llaman maldad, es producto de las limitaciones de la misma. El malo, en general, jamás cree que lo es, cree que hace lo correcto. Su evolución se encuentra detrás de los más adelantados. Eso significa que eso no significa que sean inferiores. Ustedes alguna vez fueron o actuaron de esa manera. Después, la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para que los gobiernos den a conocer la tecnología secreta que poseen? Entonces dice Cuba, ¿y qué se ganaría con que los gobiernos den esa tecnología secreta a los pueblos? ¿Crees que con esta humanidad mejorarían las cosas o empeorarían? Lo único valioso es la espiritualidad. La tecnología no es la evolución, no existe ninguna civilización avanzada que crea eso. Solo los dracos creen que la tecnología tiene un valor real, pero no lo tiene, dice, ¿no? Entonces después dice, mejoraría la calidad de vida en este planeta el dolor, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces Cuba dice que entiende ese punto, pero el dolor es inevitable en los procesos evolutivos. Si es que es difícil que se entienda esto, el dolor es parte del proceso de evolución y transformación. Si toda la humanidad, ¿no? Dice Cuba, evoluciona de manera adecuada, a lo mejor dentro de millones de años consigan vivir en el espacio cuántico, ¿no? Esto sigue. Después se pregunta si el karma existiera. No. Voy a buscar, a ver. Creo que voy a pasar a la siguiente divulgación. Y acá, en la siguiente divulgación, Cuba se pone mucho más. Ahí era, cuando hablaba conmigo, era más una faceta más, podemos decir, plasmática, pero después hace otra divulgación que vamos a analizar, que está muy interesante. Cada vez se pone más profunda su etapa de divulgación. ¿Por qué pasa? El mismo ser se puede comunicar con una persona desde diferentes tipos de dimensiones, ¿no? O un mismo ser puede comunicarse de diferentes tipos de dimensiones, ¿no? Eso es algo que es impresionante. Y Cuba tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces, en esta siguiente etapa vamos a ver esta divulgación.
básicamente las preguntas son son las mismas, pero miren la diferencia cómo cambió acá, ¿no? Estén atentos, ¿no? Estén atentos porque ahora se pone bastante interesante esto, ¿no? Ahora sí. Entonces preguntan, ¿no? Cuba, ¿qué es para ti lo que en la Tierra llamamos Matrix? ¿No? Ahora, recién después de media hora se pone la más interesante todavía. ¿Qué es para ti lo que en la Tierra llamamos Matrix? Entonces él contesta esto, con mucha precisión. La Matrix es una secuencia de sucesos que engloba y representa una aparente sustancia física en donde no se comprende el espacio-tiempo. Es inmaterial y su sustancia es compuesta por energía infinita que proviene de una fuente más allá de la interuniversalidad. Sigue. Eso es, en cierta medida, la estructura holográfica de la tercera dimensión en general. Luego, si pensamos la Matrix como una estructura como estructuras sociales, así con sus dogmas, religiones y sistemas políticos, eso ya es una trampa que sirve para atrapar o encapsular el alma humana en ciertos procedimientos tecnológicos para utilizarla como energía para diferentes funciones y necesidades específicas. La siguiente pregunta, que tiene también que ver con con la anterior divulgación: si todos los humanos somos seres de quinta dimensión para arriba, ¿por qué encarnamos en una tercera dimensión y además con control draconiano cuando en el universo hay otros planos 3D? Entonces Cuba dice, el ser es conectividad que experimenta en diferentes frecuencias una experiencia que considera física. En esta dimensión terrenal es una faceta de las experiencias que también sincronizan en otras dimensiones más elevadas, pero no es la única experiencia. En cuanto al control y al interés por los seres humanos, no es únicamente de los draconianos, por ejemplo, también es de los Illuminati, de algunos nórdicos o incluso de algunos seres que son interdimensionales. Hoy en día la situación estelar se encuentra muy corrompida y es importante que el ser humano sea analítico porque ahí afuera no se sabe en quién se puede confiar plenamente. Pues la siguiente pregunta que le hacen a Cuba es, ¿hemos encarnado todos los humanos voluntariamente en la Tierra o nos envía alguien? Y si todos los humanos somos semillas estelares. Entonces Cuba contesta, al ser, al ser, al ser seres que conectamos en otras frecuencias y densidades, la acción se produce involuntariamente, desde el ser para vivir la experiencia evolutiva. Y también por el sistema de encapsulamiento de almas generan algo así como un eterno retorno de esa misma facción humana para que desde el cuerpo contenedor, cuerpo físico, esa alma vuelva a recuperar vitalidad y después vuelven a hacer ese proceso de succión, digamos. Es un tema muy delicado y no sé si las personas están preparadas para entender esto. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento de la historia los dracos trajeron la luna para el control de los humanos y si eligieron la Tierra para hacerla presión o por algún motivo especial de tantos planetas que hay? Así fue la pregunta. Entonces Cuba dice, los draconianos desde su frecuencia dimensional conectaron con la Tierra, pero también para también cohabitar allí. La Luna la trajeron como un vehículo para instalar una de sus bases en ese territorio espacial en tiempos del continente Mu, o sea, en tiempos de Lemuria. Encontraron la Tierra
en su percusión a los lirianos. Después, la siguiente pregunta es, las bandas Van Halen, ¿las pusieron para que el humano no pueda salir del planeta? Entonces contesta Cuba, las bandas Van Halen son parte del proceso natural del planeta Tierra. Lo más peligroso, o lo que es real, son los millones de satélites alienígenas que rodean la Tierra. Muchos de los aparentes avistamientos son ese tipo de satélites compuestos por inteligencia artificial que circulan por la Tierra. Su objetivo es el control total de la especie humana y también de captar el alma de los seres humanos que se encuentran dentro de la red de paradigmas. Entonces, dice otra pregunta, entonces, ¿es cierto que los cohetes Apolo llegaron a la Luna? El hombre llegó a la Luna con tecnología extraterrestre, no con tecnología humana. Una pausa y ahora sigo de nuevo. Tomé un poco de agua porque si no, no se diga. Bueno, siguen las preguntas, ¿no? Los Dracos manipularon y desactivaron nuestro ADN, preguntan. Entonces dice Cuba, ¿a qué le llamas desactivar el ADN? Entonces contesta esa persona, se cuenta que los reptiles no se desactivaron el ADN y no solo nos dejaron activas 2 hebras para la pura supervivencia, por eso te hice esa pregunta. Entonces Cuba dice, el ADN sigue siendo contenedor de la facción de los lirianos, más allá de los diferentes intentos de manipulación sobre el mismo. Entonces dice, se habla de que, esto es una pregunta, se habla de que en la genética del ser humano, en el ADN hay varias razas cósmicas, unos dicen 12, otros hasta 22. Entonces lo que dice Cuba es esto, entiendo, esto es largo parece, ¿no? A ver, ¿verdad? Sí. Entiendo, dice Cuba. El ADN liriano recorrió diferentes procesos de mutación y de adaptación a lo largo de su historia galáctica, también con la unión de otras razas extraterrestres. Pero más allá de esto, el ADN liriano sigue estando en su composición incluso más presente que otras sustancias genéticas de diferentes razas. Siempre se procura que el ser humano al nacer se trate de que mantenga lo más posible su forma terrestre, pero hay millones de casos en el mundo de criaturas que se forman en el vientre de una mujer y que después los médicos se asombran, pero esas criaturas son producto de toda esa manipulación genética y procesos de hibridación, cuando en esos procesos no se logra en su totalidad tratar de mantener la apariencia humana para no generar pánico en la sociedad. Simplemente son eliminados esos híbridos sin dejar que progrese el feto durante sus 9 meses. Pero incluso, aunque nazca, generalmente se llevan a esos niños, criaturas, a lugares específicos de investigación, aunque nazcan muertos. Otros nacen vivos y los llevan a algo así como Área 51, pero que se encuentran dispersas en varias partes del mundo y son ahí estudiados y examinados. Y eso confirma esto que digo, confirma que el ADN es totalmente mutado y que básicamente el 99% de la especie humana tiene genes alienígenas en su sangre. Es un tema muy complejo, pero también se puede desarrollar, dice Cuba en otra divulgación.
Y añade, pueden existir cientos de razas en un mismo ADN. Sé que resulta, dice Cuba, increíble, pero es un hecho y ya se está poniendo a prueba en diferentes partes del mundo. Sigue, la siguiente pregunta es, Cuba, tú eres un ser humano plasmático de novena dimensión de conciencia, y estarías cerca a la fuente. ¿Qué se siente estando en la fuente y dónde estaría ubicada la fuente en el universo? Entonces Cuba dice, la novena dimensión es un estado puro de conciencia, es decir, si tú estuvieras en novena dimensión, no solo entenderías el tiempo y el espacio, sino también que entenderías la no existencia del tiempo. Entenderías también que no solo existe este universo, sino también millones millones de universos, y cada universo contiene millones de universos paralelos, o sea, infinitos. Por eso existen millones de réplicas de este universo en donde donde en cada universo suceden historias diferentes. En esta historia ustedes creen que es la única y creen que su destino se encuentra determinado, pero no es así, porque ustedes, sin darse cuenta, pueden estar pasando de un universo a otro, sin percibirlo siquiera y sin posibilidad de medir esa composición dimensional. Nosotros podemos tener una proximidad con la fuente creadora, pero al mismo tiempo no tener esa conexión con la fuente creadora, porque nos encontramos en todas las posibilidades posibles para su comprensión lineal de las formas. Para ustedes, nosotros estamos más próximos de la fuente porque lo comprenden desde un pensamiento horizontal que contiene un principio y un fin determinado, o una meta o propósito. Eso es la novena dimensión, no existe literalmente, pero también se puede comprender o entender. La siguiente pregunta es, ¿el karma existe o es una manipulación de los lacos? Sí, tranca. Ahí está. El karma existe para generar una estructura circular y giratoria para que el alma humana no pueda salir de esa composición karmática. Pero el karma en sí mismo no existe, o podemos decir que sí existe si pensamos que las energías densas y las energías altas se convierten en realidad como co-creadores de nuestra realidad. De alguna manera existe desde ese punto de vista, pero no tiene nada que ver con el invento del karma desde el sentido de la manipulación extraterrestre. Entonces sigue la pregunta. Entonces sería solo el karma, la Matrix, sería solamente el karma en la Matrix si creemos en él. Entonces Cuba dice, tendrías que ver que en cada paradigma religioso se establece unas coordenadas de lo que es karma. De modo natural también se produce porque todo lo que se piensa y se siente se transforma en acción y en materia. Entonces sigue esto. La siguiente pregunta, Cuba. Para salir de la Matrix, ¿basta con deshacerse de todas las creencias religiosas, religiones, políticas, etcétera, o falta algo más? Entonces Cuba dice, para salir del karma se necesita entender, sigan hablando sobre el karma, se necesita entender primero la función principal de un dogma, sea del sistema que sea, entender su estructura y su principal función. El ir comprendiendo esto, y acá contesta esa pregunta de la Matrix, el ir comprendiendo esto es una de las maneras de salir de la Matrix, no de la vida, aclaro, dice, de la Matrix. La siguiente pregunta es,
el cambio climático que sufre hoy, en la Tierra está provocado por el HARP y los chemtrails. Y Cuba dice, el cambio climático es la consecuencia de diferentes factores de irresponsabilidad desde la propia especie humana y desde diferentes facciones terrestres. Es producto de todo eso, dice, ¿no? ¿Y qué pretenden, la siguiente pregunta es, qué pretenden esas facciones extraterrestres alterando el clima, ¿no? Entonces dice, Cuba dice, no es que se pretenda algo exactamente, al existir intercambios de tecnología extraterrestre por almas humanas, digámoslo así. ¿Va bien? Sí. No es que se pretenda algo exactamente, al existir intercambios de tecnología extraterrestre por almas humanas, digámoslo así, se produce esa composición definida. La avaricia de los magnates por ser más ricos y poderosos y la avaricia de facciones extraterrestres por tener mayor poder sobre la especie humana. Sumado a eso, el descontrol y el egoísmo de los consumistas humanos que no piensan o toman conciencia de la situación de sus habitantes, de la situación de su hábitat en su planeta Tierra. Y añade Cuba, en todos esos casos predomina el ego y no el altruismo. Pues Cuba sigue, después de la presente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿existen los caballeros negros, una especie de satélites, naves que se encarga de monitorear y acabar con naves de razas hostiles? Y Cuba dice, el caballero negro es una ficción, pero tampoco se encuentra lejos de la realidad, porque sí existen esos satélites, como dije más arriba, no exactamente para destruir naves hostiles, sino para el control del alma humana e ir creando mayores y mayores mecanismos de control. La siguiente pregunta es, ¿cómo se controla el alma desde esos satélites? ¿Cómo es el proceso? Entonces Cuba dice, el proceso es por por ondas electromagnéticas que están ayudadas en sus motores por las ondas magnéticas de las bandas Van Halen y por los llamados flashes solares. Básicamente se alimenta todo su funcionamiento por la propia energía natural espacial, pero las ondas que emiten a la Tierra son ondas completamente invisibles, así como las ondas de radio que existen en el momento que sintoniza una frecuencia en una antena. Lo mismo con el Wi-Fi. Hay millones y millones de ondas que conectan con cada órgano, incluso del cuerpo humano, incluso para modificar su genética o manipular su conducta y su campo cuántico. Es algo muy complejo, dice Cuba, ¿no? La siguiente pregunta es, en la Tierra son muy conocidas y famosas las confederaciones y federaciones galácticas donde se reúnen las razas benevolentes de este universo. ¿Existen? Y Cuba dice, en el cinturón de Kuiper hay un montón de razas benevolentes, por ejemplo, también existe debajo de la Tierra, no tienen un lugar específico de reunión, están dispersas y conectadas de diferentes frecuencias y espacios. El consejo donde cruza el portal Juan, o sea yo, es un plano interdimensional en algún lugar concreto de este universo. Y Cuba dice, el consejo es un nombre que le puse yo, no, que le puso Juan, para identificar el contacto con diversas razas. El portal se abre en un espacio físico tridimensional, o sea y luego se expande a diferentes espacios interdimensionales. Es una especie de agujero de gusano, como le dicen. ¿Existe Enki, Enlil y Anu? Entonces contesta Cuba. Sí, son diferentes facciones de una raza reptiliana. Si te pregunta es, ¿quiénes son los arcángeles Miguel, Rafael,
etc. Son figuras holográficas que contactaron con personas para que no les tengan miedo, pero detrás generalmente hay facciones extraterrestres hostiles, ¿no? Después dicen, siguiente pregunta, dice, las apariciones marianas, ¿se aparece realmente la Virgen María? Entonces ellos dicen, bueno, Cuba dice, digo, sí, claro, era también estas representaciones para la creación y potenciar una creencia religiosa. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué sucede con las personas? ¿No? Tiempo. ¿Qué sucede con las personas que les prenden velas y le hacen oraciones? Entonces Cuba dice, generalmente se entiende que el destino del alma de esas personas básicamente será reciclable hasta que un día, en algún momento de su evolución, despierten. La siguiente pregunta es, ¿existió el Maestro Jesús? Entonces dice, sí, claro, dice Cuba, ¿no? Fue uno de los grandes contactados de la historia humana, pero su imagen después de muerto fue utilizada para la creación de redes de paradigmas religiosos. Después la siguiente pregunta es, ¿por qué el humano para evolucionar debe de reencarnar una y otra vez en la Tierra? Nos engañan los arcontes en el más allá y se hacen pasar por figuras religiosas o familiares para hacernos reencarnar en la Tierra. Entonces Cuba dice, la respuesta la di antes sobre el propósito de todo eso. La siguiente pregunta es, ¿existen los arcontes? Entonces Cuba dice, existen los extraterrestres de facciones oscuras, los arcontes no existen. Lo más parecido a los arcontes son los escorpiones, que fueron los primeros pobladores de este planeta, cuando todo estaba cubierto por los océanos. Creo que lo que la gente llama arcontes se refiere a una facción extraterrestre semejante a un insecto o una bacteria pequeña, ¿no? Una especie de bacteria, ¿no? Esos son muy peligrosos también y también se les puede llamar arcontes. Son como unas bacterias que parecen una de esas plantas de Taraxacum, Taraxacum, que son como acá se dicen los panaderos, Taraxacum, pero muchísimo más pequeños. Ellos ingresan por las vías respiratorias y se reproducen ahí. Ellos básicamente se alimentan del propio organismo humano y al mismo tiempo lo van poseyendo utilizando su propio cerebro. Lo van colonizando gradualmente de ese modo. La siguiente pregunta es, ¿y las sombras negras que algunas personas ven y que dicen que se dedican a absorber la energía de la gente, qué son? Cuba dice, son reptilianos de facción hostil camuflados, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿y ese insecto o bacteria, ¿no? que ingresa por vías respiratorias que comentabas, Cuba, ¿no? ¿De qué manera es posible que se produzca eso, ¿no? Entonces Cuba dice, ¿cómo de qué manera? Entonces, la pregunta sigue la pregunta y dice, ¿para qué parasite a un humano? Entonces Cuba dice, no solo el cuerpo humano, todo ser vivo. Ellos dependen de otros cuerpos para poder pensar y vivir. Incluso los muchos reptilianos están tomados, poseídos por estos seres diminutos extraterrestres. Actúan en colmena y son seres vivos. Y viven en la atmósfera, siempre buscando conectar con seres vivos para poder tomar y poseer sus cuerpos. La siguiente pregunta es, ¿en qué estado tiene que estar el humano para que eso suceda? Entonces pregunta, ¿cómo qué estado? Dice Cuba, ¿no? Estos seres ingresan por las vías respiratorias, si respiran o se respiran o se ingieren como bacterias, y son más letales que los draconianos, porque además son básicamente indestructibles. Ya hay muchos dracos poseídos por ellos, muchas especies, ¿no? Dice Cuba. Aquí en la Tierra nos están afectando a los humanos, esa especie de insecto, bacteria, dice, ¿no? Y es una pregunta, ¿no? Después Cuba dice, sí, y muchísimo más que cualquier especie hostil extraterrestre.
Pero bueno, es un tema para otra ocasión, porque es muy largo, ¿no? Así que bueno, hemos terminado. Dije 3 divulgaciones, pero ya con esta segunda sobre Cuba está muy bien. Que me parece que está excelente. Básicamente ya llevamos unos 55 minutos viendo ahí el tiempo. Bueno, espero que les haya interesado esta divulgación. Como le dije al principio, yo trato de brindarles algo que sea realmente serio, ¿no? Que a ustedes les sirva, realmente como básicamente por mi experiencia como contactado. Y recuerden que en la página del Quinto Elemento, si en el canal de Quinto Elemento está mi última entrevista que les puede interesar. Y bueno, esta es mi divulgación. Recuerden que no soy exactamente un comunicador, ni soy alguien que está preparado para salir en un video, ni nada por el estilo, sino que procuro como divulgador, como contactado, es ofrecer algo que sea contundente, serio, y bueno, ¿no? Evitando que se dé algún tipo de manipulación. Por eso el tema de la gente de mi taller Maganini, que igualmente me pueden escribir algunas personas si quieren, ¿no? Si se animan para integrar mi taller, que es todas las semanas lo realizo. Las personas que están en mi taller, todas han tenido grandes resultados, o sea, en cuanto al deseo de contacto y han tenido su experiencia. Falta subir más material también sobre ellos, pero bueno, si ustedes quieren, lo que tienen que hacer es escribirme a Infocontacto y poner siempre en el asunto este taller de canalización para que yo sepa detectar el mail, ¿no? Lo que tienen que hacer es debajo de este video van a encontrar ahí el correo, ¿no? De este canal, el mail, y ahí escriben y ponen nuevamente, repito, en el asunto taller de canalización, ¿no? Así que bueno, les dejo un saludo a todos, muchas gracias por estar de ese otro lado y vamos a estar en contacto y voy a seguir divulgando más información. Así que gracias y hasta la próxima.